Las señales en tiempo continuo son aquellas que tienen un valor y pueden expresarse en un conjunto de los números reales, es decir, en cada instante de tiempo tienen un valor. La imagen en pantalla representa a una señal en tiempo continuo. Como se puede observar, tienen un valor en todo el tiempo t. Por otro lado, las funciones en tiempo discreto son aquellas las cuales están definidas solamente para valores enteros, en un conjunto finito de puntos igualmente espaciados. A este espaciamiento se le conoce como periodo de muestreo. Para el tiempo discreto existen diversas señales básicas, las cuales son de gran importancia para el procesamiento digital de señales. La primera señal es la de impulso unitario, la cual se caracteriza por presentar un valor de cero para todas las muestras exceptuando al cero, en cuyo caso su valor será de 1, como se observa en la gráfica. La siguiente función es la de escalón unitario, la cual se caracteriza por tener un valor de cero para todas las muestras menores que cero y de 1 para todas las muestras mayores igual que cero. La última función es la de tipo rampa. Esta tiene un valor de cero para las muestras menores que cero y de magnitud igual a la muestra de cero en adelante, con el fin de formar una rampa, tal y como se evidencia en la imagen. Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a por b elevado a la x, en el que el argumento x se presenta como un exponente, es decir, la cantidad de veces que a, b se multiplican por sí mismas. Como funciones de una variable real, las funciones exponenciales se caracterizan únicamente por el hecho de que la tasa de crecimiento de dicha función, o mejor conocido como la derivada, es proporcional al valor de la función. Es decir, que la función exponencial crece o decae en una tasa proporcional al valor actual. ¿Cuál es el comportamiento básicamente de una señal exponencial? Primero vamos a analizar cuando el número a es un número no complejo. Entonces aquí definimos lo que es la muestra, el número de muestras, en este caso 0 a 20. Y aquí escogemos la base, lo que es el número a, que en este caso vamos a ponerlo como 0.7. Y observamos que la función exponencial es a la n, donde n es el número de muestras. Entonces aquí si actualizamos vamos a ver un comportamiento en el que en este caso es decreciente. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa si a está entre 0 y 1. Como ya lo vimos, aquí vamos a escoger por ejemplo un valor de 0.3. Y en la segunda gráfica vemos cómo es decreciente, ya que al estar entre 0 y 1, al ir multiplicándose entre sí, pues el valor va a disminuir, por lo que va a ser una gráfica decreciente. Ahora, si a está entre menos 1 y 0, es decir, este mismo caso pero negativo, al estar entre 0 y 1 va a volver a ser decreciente, sin embargo el signo va a hacer que esté alternado. ¿Por qué? Porque por ejemplo menos 1 a la 1 es menos 1, menos 1 a la 2, menos por menos da más, entonces ahí el signo es positivo. Y así se hace un patrón en el que es alternado los signos menos y más. Entonces se observa que la gráfica es decreciente, pero de forma alternada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a es mayor a 1? Cuando a es mayor a 1, como observamos, por ejemplo, un valor de 1.1, podemos observar que la gráfica es creciente, ya que como se multiplica por un valor mayor a 1, quiere decir que este anterior valor va a aumentar. Por lo tanto, se observa un comportamiento creciente. Ahora, ¿qué pasa si ya es menor a menos 1? Es decir, un número con una magnitud mayor a 1, pero de signo contrario. Va a ocurrir lo mismo, va a ser una gráfica creciente, pero por lo mismo que ya vimos anteriormente de los signos, va a ir alternada. Entonces se van a ir alternando los signos. ¿Qué pasa cuando a vale 1? Básicamente 1 elevado a cualquier número va a dar un resultado constante de 1. 1 a la 1000, 1 a la 1.000.000, 1 a la 2. Va a ser un resultado de 1 y por eso se obtiene una gráfica de 1 constante.
Cuando a es igual a menos 1, ocurre lo mismo que hemos visto de los signos, que también va a ser una gráfica constante, pues, constante en el valor de 1 y menos 1, y va a ir alternando los signos, pero una magnitud de 1. Y finalmente, cuando a vale 0, 0 elevado a cualquier número natural da un resultado de 0, de 0. Por lo tanto, es una gráfica con todos los valores en ceros. La función exponencial compleja es la función que podemos definir como la serie de potencias que se extiende a la función exponencial real al plano complejo, por lo cual esta es de la forma x más y a la n. Esta serie converge en todo el plano complejo, eh, por lo cual esta se verifica ya en, en un círculo unitario donde actúa la función exponencial que es periódica con periodo 2π. Esta se, esta se ve representada a lo largo de una recta que se transforma en forma de espiral eh, a lo largo de una circunferencia. ¿Qué ocurre cuando la base de la exponencial es un número complejo, compuesto pues de la forma de una parte real y una parte imaginaria? Entonces vamos a analizar cuando la magnitud del número es menor a 1 y cuando el ángulo se encuentra entre pi medios y 0, es decir, en el primer cuadrante. Entonces para este caso vamos a tomar el valor de 0.4 en la parte real y 0.8 en la parte imaginaria. Entonces graficándoles podemos ver que como es un valor entre 0 y 1, tanto la parte real como la parte imaginaria tienen una forma decreciente y asimismo alternada, porque al estar una variable imaginaria, al tener exponente par impar, va a hacer que dicha variable imaginaria se vuelva negativa o positiva, dependiendo del exponente, lo cual va a hacer que se alterne. Y podemos ver la ubicación de este punto en el círculo unitario. Vemos que como está dentro del círculo unitario, es decreciente. Ahora, ¿qué pasa cuando la misma magnitud es menor a 1, pero el ángulo se encuentra entre pi medios y pi, es decir, en el segundo cuadrante? Esto quiere decir que la parte real es negativa. Entonces vamos a poner, por ejemplo, menos 0.4. Vuelve a pasar lo mismo, se observa tanto en la parte real como imaginaria un comportamiento decreciente. Y aquí podemos ver la ubicación en el círculo unitario. Vemos que se ubica en el segundo cuadrante de la parte izquierda, es decir, con un ángulo que está entre pi medios y pi. ¿Qué pasa ahora cuando la magnitud es mayor a 1 y se encuentra en el primer cuadrante? Es decir, entre pi medios y 0. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un valor de 1.3 y en esta coordenada de 1.2. Se observa que, bueno, como la variable está por 10 a la 12, básicamente lo que está haciendo esto es empezar a crecer, lo cual indica que es una gráfica, que es una gráfica creciente. Aquí lo podemos observar un poco más. Es una gráfica creciente, ya que sus dos partes son mayores a 1. Y aquí, como está afuera del círculo unitario, es una conclusión para también decir que es creciente. ¿Qué pasa ahora cuando la magnitud es mayor a 1, pero se encuentra en el tercer cuadrante? Es decir, el ángulo está entre pi medios y pi. Quiere decir que la parte real va a ser negativa. Entonces vamos a poner, por ejemplo, menos 1 y 1.2, donde la magnitud sea mayor a 1. Asimismo, se va a ver un comportamiento creciente. Y podemos ver la localización en el círculo imaginario.
Ahora, ¿qué pasa cuando la magnitud es 1? Que aquí viene un caso especial. Por ejemplo, cuando la parte real sea 0,6 y la parte imaginaria 0,8. Eso nos da una magnitud exacta de 1. Vamos a ver qué pasa. Podemos observar que tanto en la parte real como en la imaginaria se observa un comportamiento oscilante entre -1 y 1, tanto en la real como en la imaginaria. Básicamente esto es la función seno. Esto es alguna forma de la función seno en la que se oscila entre 1 y -1. ¿Esto por qué se da? Porque al tener una magnitud de 1, básicamente como lo observamos acá, el punto se encuentra en la circunferencia del círculo unitario. Y esta posición se compone de señales senoidales y cosenoidales. Por lo tanto, se observa una función seno oscilante entre 1 y -1. Teniendo presente la definición de señales exponenciales complejas, podremos definir la composición de señales. La composición de señales es la imagen resultado de la aplicación sucesiva de dos o más señales sobre un mismo elemento. Significa que al tener varias señales exponenciales de orden complejo, estas pueden generar una señal con una forma particular y más definida, como se ve en la siguiente imagen.